Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien para esta clase de función potencia. Muy importante también, estos tipos de gráficos ya ustedes los pueden entender, lo pueden llegar y ver y darse cuenta cómo son las cosas. Comencemos entonces con la clase de función potencia. Bueno, un poco de conocimientos previos. Aquí ustedes lo que tienen que conocer, más que nada, el diagrama cartesiano, ¿cierto? El diagrama XY. Quizás saberse lo básico, solamente el tema de conocer dónde colocar los puntos, el eje X, eje Y, conocer un poco de funciones. Bueno, ahí vamos a ir adentrándonos ya en la materia a medida que sea necesario, ¿ya? Veamos un poco de las definiciones también. Para la función potencia es toda la función que tiene una forma f de x, acuérdense de f de x es igual a un y, f de x es igual a un a por un x, ¿ya? La variable elevado a n, ¿ya? Hola Nicolás, Marianela, Itali, Joaquín. Lo importante aquí es la función potencia, acuérdense eso. Esa función que es de la forma a por x elevado a n, donde allí después la definición me dice, donde a es distinto de 0, n es perteneciente a los naturales, menos el 1, a pertenece a los reales y x también va a pertenecer a los reales, según sea el caso. ¿Ya? Bueno, lo que me dice en simples palabras es bueno, que el a, el término que acompaña a mi x, no tiene que ser 0. ¿Ya? Puede ser 1, 2, 3, menos 5, menos 8, menos 10, 0,5, lo que sea, pero no puede ser 0, porque si fuese 0 por esa x, claramente ya no es una función potencia, me quedaría la función de 0, ¿cierto? Entonces, de partida, el a, el término que acompaña, el que está multiplicando a mi x, tiene que ser un número distinto a 0. El n me dice que es perteneciente a los naturales, ¿ya? Puede ser también, vamos a ver si igual puede ser otros valores, pero no puede ser el valor 1, ¿ya? ¿Por qué no puede ser el valor 1? Lo que pasa es que si fuese un n igual a 1, me quedaría un x elevado a 1, ¿ya? Y ahí ya no se forma esa función potencia, sino que se formaría esa función lineal, ¿cierto? Que ya no tendría esa curva, no tendría una curva. Bueno, ahí Freddy pregunta, función lineal, al fin, hasta lo elevado a exponente mayor a 1. Claro, la función potencia trata de abarcar ya distintos términos, porque la lineal en sí es una potencia, pero está elevada a 1, por eso tratamos de diferenciarla. ¿Sí? Lo mismo que el caso de que sea distinto a 0, porque si no se va a formar una función con una función constante. Y donde a me dice que puede ser pertenecer a los reales, puede ser cualquier valor. Solo la x está elevada a n, claro. Si la x también, bueno, la constante, ese valor de a, también puede estar elevado a lo que ustedes quieran, pero sigue siendo una constante. ¿Sí? Aquí acuérdense que nuestra variable, nuestra función va a depender de x. Acuérdense que ese es un f de x. O sea, el y, f de x, ¿se acuerdan que este es un f de x que es igual a un y? Eso es un y también. Acuérdense que se grafica en el eje y. Aquí está mi eje y y aquí está mi eje x, ¿ya? Entonces los valores que va a tomar y van a depender de mi x. ¿Qué valor tome mi x? Si x valga 2, x valga 3, 4, 5, 6, lo que sea, para ese valor de x se va a ver una imagen en el eje y, ¿cierto? Por ejemplo, ese punto de ahí, según esa función que está ahí. No sé, esa función pareciera que es una cuadrática, pero está trasladada, ¿cierto? Pero acuérdense eso, es una función, un y, que va a depender de mi variable x. A tal x voy a tener tal valor de y. ¿Sí? Aquí, entonces, lo importante es que, acuérdense, esa función potencia es con el x que está elevado a un número. Ya voy a tratar de abarcarle todos los posibles casos que hayan. Bueno, la función potencia dice que cambia dependiendo si n es par o impar, el valor que tenga, su signo y además también con el valor que va a tener a, si es positivo o negativo. ¿Ya? Ahí va a ir cambiando la función. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo va variando en cada caso.
El vértice es el punto de una curva en que la curvatura tiene su máximo o un mínimo. ¿Ya? Ese es su vértice. Aquí está el vértice. Aquí está el vértice. Ahí está el máximo o el mínimo. Después, eso para algunos que ya han visto quizá derivadas, es cuando se deriva, ¿cierto? Y se obtiene la derivada igual a 0, se obtiene su máximo, su mínimo. Bueno, aquí está ese máximo mínimo, ya ese vértice que se forma ahí. Bueno, es el tema un poco de las definiciones. La paridad, como si se fijan, ¿se acuerdan que se comentaba un tema de paridad, si era par o no? Bueno, aquí dice si la función es par, es decir, que el n, ya, el x, acuérdense que el x está elevado a n, el x está elevado a n, ese n, si es un múltiplo de 2, la función es par, y tiene un eje de simetría en el eje y, ¿ok? Y se denota como un f de x es igual a f de menos x. Eso lo vamos a ver ahora de forma corta porque esto igual les puede servir. A mí me interesa que se entienda lo que están haciendo, que vean cómo va variando la función. Entonces, dos casos para el tema de la paridad. Cuando es par y cuando es impar. Cuando este valor de n que tome es un número par, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? 8. Cuando toma el n un valor par, la función se va a comportar más o menos así. Va a tener un eje de simetría con el eje x. Si se fijan en ese eje de simetría, lo que ustedes tienen que hacer es tomar un lado del eje y darlo vuelta, cortarlo así, y ponerlo encima de la otra mano. Y ahí se me forma mi eje de simetría. Me calza esa misma función, me calza. ¿Sí? Ahí es un eje de simetría con respecto al eje y. Esa es la función par, acuérdense. Y esto es una función, bueno, se escribe así, un f de x. Si es par, es un f de x, va a ser igual a un f de menos x. ¿Ya? O sea, cuando el x toma un valor de 1, este y que se me va a reflejar, por ejemplo, vamos a ver en este caso en específico. Si la función toma un valor de 4, cuando el x valga 4, aquí estoy parado, ¿cierto? El x valga 4, yo voy a leer el número que se me ve en el eje y, según esta función, y la función me dice que me da un 16, por ejemplo. Un 16, ¿cierto? Aquí se lee el 16 en el eje y. Y ahora, si la función yo la quiero ver cuando es un menos x, debería obtener el mismo f, ¿cierto? El mismo y, la misma función, ¿cierto? F de menos 4. Eso es lo que me está diciendo. Y cuando yo me pongo en el menos 4, ¿cierto? En cuando x valga menos 4, que está aquí, yo voy a leer qué valor toma mi función, y eso también es 16. Ahí esa es una forma de comprobar que la función es par, ¿ya? Cuando f de x es igual a f de menos x. ¿Sí? Y acuérdense que es simétrico con el eje y. ¿Sí? No es exactamente con el eje y en algunos casos, pero lo importante es que es una paralela al eje y. Puede estar un poquito más al lado, un poquito más a la izquierda, pero es una línea que es paralela al eje y, ¿ya? Así, pum, uno la gira y me queda la misma función. Ahora, está el otro caso en que la función ya no es par, sino que es un impar. O sea, puede ser el 1, bueno, el 1 no puede ser porque si no, no sería una función potencia. Puede ser el 3, el 5, el 7, el valor que ustedes quieran, pero que sea impar, que el x, ese n puede ser 3, 5 y 7, o lo que sea, hasta el infinito, ¿cierto? Pero que sea impar. Ahí la condición es que su eje de simetría va a ser con respecto al origen. Ya aquí es un poco más difícil de verlo porque ya no se refleja una vez, ya no se hace la simetría solamente con el eje y, sino que además se hace la simetría con el eje x, ¿ok? O sea, ustedes tienen que fijarse en esa función. Yo voy a tomar este costado de aquí, esta función que está acá la voy a tomar y la voy a girar dos veces. La giro una vez hacia la izquierda y una vez hacia abajo, ¿ya?
Entonces voy a tirar un cuadrante hacia la izquierda, hacia aquí, y me quedaría, cuando lo giro una pura vez, me quedaría más o menos así, ¿cierto? Y si la giro otra vez, con respecto al eje Y, ¿cierto? Hacia abajo, o sea, el eje X, perdón, hacia abajo, se me va a formar la otra parte de la función. ¿Sí? Y eso calzan justo las funciones, ¿cierto? Que calza justo que el costado derecho, si yo lo giro dos veces, una a la izquierda y otra hacia abajo, me da la otra parte de la función, me calza justo la línea. Y la otra forma de notarlo es que f de menos x es igual a menos f de x. F de x. Vemos de nuevo el mismo ejemplo. Cuando el x tome un valor de 4, o sea, cuando la función tome un valor de 4, yo quiero decir que el x sea 4, ¿ya? El x es 4, por lo tanto, para comprobar si es una función que no es par, tengo que evaluarlo en el menos 4, ¿ya? Y esto debería ser igual a menos la función cuando el x ahora sí valga 4. Tengo que comprobar que esos dos son iguales, y si son iguales, ahí se cumple que hay una paridad, ¿ya? Lo podemos ver aquí. Ahora, si nos ponemos en el caso cuando el x toma un valor de 4, pero como la función me dice que es un menos x, me lo cambia de signo. Entonces me pongo aquí. Aquí está el menos 4. Y el menos 4, en el eje Y, se ve este punto que está acá. Y ese punto de ahí, no sé cuánto es, pero puede ser unos 70. Supongamos que esto es 70. Entonces aquí, menos 70, perdón, menos 70. Este término que me dio es menos 70. Ahora tengo que comprobarlo cuando es menos la función en el x es igual a 4, que sería aquí. Ese es el x es igual a 4. Y cuando el x es igual a 4, la función toma un valor de más 70, ¿cierto? Más 70. Pero, como aquí me dice menos, el f de 4 es menos 70. Por lo tanto, me da que sí son iguales. Sí hay un número impar. Sí se cumple la imparidad ahí, ¿no? Menos 70. Entonces sí son... sí cumpliría esa condición de funciones, ¿ya? Hay un consejo, se lo voy a escribir para que ustedes se acuerden en caso de que quieran saber si una es par o impar y no se acuerdan de estas funciones. Yo por lo menos me lo aprendí así. Que ustedes escriben aquí f de x y van moviendo el signo. Va a ser igual a f de menos x y esto va a ser igual a menos f de x, ¿ya? Yo me lo aprendí así. El primero no hay un signo, no está el negativo, después el negativo va a estar adentro y después va a pasar afuera. Entonces, si quiero saber cuándo es par, voy a tomar los primeros dos casos. Aquí esto es par. Y si quiero ver si es impar, tengo que ver el otro caso. Tomar el segundo y el tercero. Entonces eso sería la función, sería una función impar, ¿cierto? ¿Sí? Hay una forma de que ustedes puedan saber si las funciones son par o impar. Ya, ahí estamos con el tema de la paridad. Acuérdense, lo importante es que si es par, la función es con respecto al eje Y, ya es simétrica, ya yo lo tomo una parte, la giro y me queda tal cual como viene la función. Y si es impar, la función la tengo que girar dos veces, es una simetría con respecto al origen. Entonces yo la giro una vez hacia la izquierda y una vez hacia abajo, ya, ahí dependiendo, hacia la derecha y hacia abajo de nuevo. Y me tienen que calzar. Y aquí está. ¿Sí? Pregúntame una vez si tienen dudas. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que la función potencia es de esta forma? F de x es igual a un a por una x elevado a n, ¿cierto? A por x elevado a n. Ahora, yo les voy a mostrar cómo influye el término n en la función. ¿Cómo influye el término n en la función potencia? O sea, este. Ya vimos que si era par, si era impar, se iba a comportar de una forma, ¿no? Pero también puede que, bueno, en el caso de comillas, puede que la función no sea, puede que ni siquiera sea par o sea impar, ¿ya? No tiene ningún nombre ahí. Puede que pase eso. Quizás en las funciones
de polinómica ya con un grado más grande, ahí sí quizá no se cumpla. Entonces, llegando al valor de n, si n, cuando yo voy variando mi valor de n, ya no es si es par o impar, solamente cuando n toma un valor positivo, si n toma un valor positivo, aquí está, ¿cierto? Si n toma un valor positivo, por ejemplo, el f de x es igual a x al cuadrado, ¿ya? Ahí está el n como un n igual a 2, ¿cierto? Y el 2 es positivo. Y se comporta como la función que está en azulito, este que está acá. Esta función es f de x es igual a x al cuadrado, ¿ya? Fíjense ahí. Además, como es par, es simétrica, ¿cierto? Pero se comporta de esa forma. Se forma una rama, ¿cierto? Y tienen un vértice abajito, ya cuando es una función con un n positivo. Ahora, otro caso. Cuando n toma un valor entre 0 y 1, ¿sí? Por ejemplo, el 0,5. El 0,5 es un número que está entre 0 y 1. No tengo gris, pero tengo negro. El 0,5 es un número que está entre 0 y 1. Y esa función x elevado a 0,5 es lo mismo que decir, ¿cierto? Que x elevado a un medio, que es equivalente a decir la raíz cuadrada, ¿cierto? Y se comporta como esta función que está acá. Esta f de x se comporta de la raíz cuadrada, ¿ya? Parte del origen y va creciendo de a poquito. Va creciendo de a poquito hasta llegar más o menos a un término que era la raíz cuadrada, por ejemplo, si ustedes quieren ver un número. Lo mejor de ir poniendo las funciones es que ustedes pueden ir evaluando, ¿ya? Ustedes van evaluando a tal x y van viendo qué valor de y les va dando. Entonces, si yo quiero ver la función de raíz cuadrada, cuando el x valga 1, la raíz cuadrada de 1 me va a dar 1. Entonces ahí tengo un punto. Cuando el x valga 0, ¿cierto? La raíz cuadrada de 0 es 0, tengo otro punto. Y así sucesivamente hasta cuando el x valga 4, si x vale 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces ahí está la raíz cuadrada, ¿cierto? Lo mismo si yo voy avanzando. Cuando el x valga 100, ya estoy muy a la derecha. Cuando el x valga 100, la raíz cuadrada de 100 es 10, ¿cierto? Entonces sería un número, aún así sería un número muy, muy pequeño para el valor de x que es. Entonces por eso va subiendo a poquito y después va decayendo. ¿Sí? Esa es la función entre cuando en n está un valor entre 0 y 1. ¿Ya? Ese es el otro caso. Ahora, cuando n toma un valor negativo, por ejemplo, cuando x está elevado a menos 1. Cuando x está elevado a menos 1, ese es un valor negativo, ¿cierto? El menos 1 es un valor negativo. Aquí. Aquí. Cuando el x, o sea, perdón, el n toma un valor negativo, que puede ser menos 1, menos 2, menos 10, lo que sea, ustedes tienen que ir viendo para cada caso. Pero aquí, por ejemplo, les puse el caso cuando el x está elevado a menos 1. O sea, es decir, n toma un valor de menos 1. Ahí está el n que vale menos 1 y la función se comporta de esta forma. Esta es el f de x cuando es un valor negativo. Si se fijan, tiene dos tramos. El f de x en la parte de los negativos y el f de x en la parte de los positivos. No puede ser, en este caso, el x elevado a menos 1, el 0 no puede ser un valor de x porque me quedaría 1. Me quedaría, si el x vale 0, me quedaría, según la función, 1 partido en x, que eso es el x elevado a menos 1, ¿cierto? X elevado a menos 1 es 1 partido en x, y eso me daría 1 partido en 0. Entonces, eso de ahí está indeterminado. ¿Sí? Entonces, por eso no hay una discontinuidad en ese punto, en el 0. Pero sí, en todos los otros valores puede tomar un valor. En todos los otros valores de x, ¿ya? Recibo, por lo menos en NEM, deben quedar unas 4 clases de NEM, por lo menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comporta la función potencia cuando n toma tal valor positivo?
cuando n toma tal valor entre 0 y 1, y cuando n toma un valor negativo, ahí están los gráficos, cómo se van moviendo. Ya, quizá me falta quizá un caso, que puede ser cuando la función, cuando f de x, cuando el f de x está con un x elevado a menos 0,5, ¿ya? Entre un valor entre menos 1 y 0. Y esa es parecida a la de la raíz cuadrada, ¿cierto? Porque es menos 1 partido, o sea, quería 1 partido en x elevado a 0,5, 1 partido en la raíz cuadrada de eso. Y eso es más o menos así, ¿o no? Ahí más o menos. ¿Ya? Sin tocar el 0. Ya al final tiende a 0, pero no, el i nunca toma un valor de 0. Por lo mismo, porque el x no puede ser, nunca va a llegar un número en que el i me dé 0. El x tampoco. Al final tiende a 0, pero no, eso no es lo importante. Lo importante es que se comporta de esa forma. Va bajando, 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 hasta llegar de esta forma, así muy rasante ahí. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Esa asíntota ahí en el eje Y. Sí, esa es otra cosa que podrían analizarlo. Ya lo más importante es que ustedes sepan cómo se va moviendo. Yo les recomiendo que ustedes vayan haciendo gráficos, hagan una tablita. Hagan una tablita con los valores de x y de y, y van dando. Cuando x valga 0, la función me va a dar tal valor de y, ¿cierto? Este es el f de x. Este es el f de x, ¿cierto? Entonces cuando x valga 1, ustedes van a tener después que poner f de 1. Y eso le va a dar otro valor. O cuando el x valga 2, este puede ser 4. Y así sucesivamente, y ustedes lo van anotando. El 0, el 1 y el 1, el 2 y el 4, ¿cierto? Y van anotando, son las coordenadas cartesianas. El 0,0, el 1,1 y el 2,4. De ahí van haciendo su gráfico para diferenciar cómo son las funciones. Eso con respecto a al valor que va a tomar n, ya si es positivo, negativo, o está entre 0 y 1. Ahora, otro valor que nosotros tenemos que tomar en cuenta, como la función potencia es un a por x elevado a n, ¿sí? Hay otro término aquí, que es lo que me está acompañando al x, ese coeficiente que me está acompañando al x, es una constante. ¿Ya? Entonces, dependiendo de ese valor constante, también me va a graficar, o sea, también me va a variar la función. Y la función me varía de esta forma. Si A, ahí está, si A toma un valor positivo, y de magnitud mayor, la función lo que me hace, bueno, voy a hacer los dos casos, ¿ya? Primero, si la función es positiva, o sea, si el A, perdón, es positivo, lo que me va a hacer de la función es que va a estar mirando hacia arriba, ya va a estar feliz. Si la función tiene el número que me está acompañando mi x es positivo, va a estar mirando hacia arriba, ¿cierto? Va a estar feliz la carita. Como en ese caso que es un 5x cuadrado, ¿ya? Ahí ese 5 es positivo. Ahora, hay otro caso que también se puede analizar, que es si es de mayor o menor magnitud. Si la función fuese un x, solamente un x elevado a 2, la función sería así. Ya, sería más, no sé exactamente así, pero va variando. O sea, a medida que yo aumento la magnitud de mi a, o sea, tomo el tamaño de a que tiene, 5, 10, 100, lo que me va a ir haciendo con la curva, la va a ir achicando, ya la va a ir aplastando hacia el eje Y, ya la va aplastando. Porque a medida que yo tomo un valor de x más pequeño, aún así me va a dar un valor muy grande en Y, ¿sí? Y si voy bajando en magnitud, se van alargando, ya se va achatando, va quedando más abierta esa función, ¿sí? Entonces esto es para un a, no sé, de igual a 5, y este es para un a cuando valga 2, por ejemplo, ¿ya?
Y ahora el otro caso que tienen que ver es cuando ese coeficiente que acompaña a mi x es negativo. Si es negativo, la función va a ir hacia abajo. Ya en un x cuadrado la función va a ir hacia abajo. Ya va a estar triste porque es negativo. ¿Sí? Y además se puede analizar en magnitud. Y en magnitud es exactamente lo mismo. Cuando el término es mayor, ya no quiero hablar en términos en escala, sino que su magnitud, su valor absoluto del término que acompaña, si el menos 2 y el menos 10, va a haber un cambio. Por ejemplo, esta función de acá, que le estoy graficando acá abajito, esa función está más acercada al eje Y, está más achatada, está más aplastada hacia el eje Y. Y esa función es porque tiene un A de mayor magnitud, ¿ya? Pero en número es un número menor. Puede ser cuando el A valga menos 10, ¿ya? A medida que aumenta el número, se me acerca al eje Y. Y esta gráfica que está con esta función que está naranjo es cuando el A toma un valor de menos 2, ¿ya? Es negativa, va hacia abajo y está más expandida. Si fuese menos 1, cuando el A valga menos 1, voy a cambiar de color para no confundirlos. Si el A toma un valor de menos 1, la función sería algo así, ¿cierto? Estaría un poquito más, más expandida, ¿cierto? Más alargada la función, ¿ya? Y así va variando la función con respecto al término que acompaña a mi x, ¿ya? La constante que va acompañando a mi x va variando de esa forma. Y acuérdense que a medida que es más grande el número, más grande en valor absoluto, se va acercando hacia el eje Y, ya se va aplastando. O sea, todas esas ramas que se forman se van acercando al eje Y. Y a medida que es menor, se van alejando, ¿ya? Y si es positiva, está feliz. Y si es negativa, está triste, ya está hacia abajo. ¿Sí? Ahora, las traslaciones. Las traslaciones de la función potencia se ven en el paréntesis que se forma adentro de la función, o sea, perdón, de la x, ya el término que va a acompañar a mi x, pero dentro de esa función potencia, ¿ya? Por ejemplo, aquí le hice dos casos, cuando la función ya no es un x elevado al cuadrado, sino que es un x menos 3 y todo eso elevado al cuadrado. Ya acuérdense que los paréntesis son muy importantes y aquí se puede ver claramente. Esta función que está acá, que no es esta, es esta. Esta función, que es f de x, es un x menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Ese x que está ahí se le quita, entre comillas, menos 3, ¿ya? Pero lo que en verdad me hace es sumar 3 unidades hacia el costado, ya hacia el costado en el eje x. ¿Ya? Por eso es una traslación en el eje x. Si es negativo, la función se mueve hacia la parte positiva. ¿Ya? Acuérdense de esa parte. Cuando estoy en la función con menos una constante, ¿ya? Esa constante a, que puede ser, o pongo la otra letra que no se confunde con la otra a, esa constante b puede ser 10, menos 10, lo que sea, pero se me va a mover en el eje x, ¿ya? Si la función me quedaría x menos 10 al cuadrado, ¿ya? O sea, el 10 también está al cuadrado, lo que me hace es moverla en 10 unidades hacia la derecha, ¿ya? No porque salga el signo menos, significa que está hacia el lado izquierdo, ¿ya? Si se mueve, me queda un x menos 10, ese menos lo que me indica es que se mueve en 10 unidades hacia la derecha, ya son los signos contrarios, signo opuesto, ¿ya? Acuérdense eso. Como son signo opuesto, si este es negativo, se mueve hacia la derecha, hacia la parte positiva. Y en el caso de que sea positivo, como la función g de x que está ahí, g de x, esta g de x, me queda un x más un 3. X más 3
Por lo tanto, la función se mueve en 3 unidades hacia el lado negativo, porque tengo un más, ¿cierto? Aquí tengo un más 3 y se me mueve en 3 unidades hacia la izquierda. Ahí está. ¿Sí? Porque en verdad lo que es la función es un x menos algo. Entonces, como dice menos algo, a ver si se lo puedo explicar aquí. No veo, acá está. Como la función es un x menos una constante menos b, ¿ya? Eso es un menos b. No que el b ya viene con un menos, sino que el b, si toma un valor de, por ejemplo, 3, la función me quedaría x menos el valor de b, que es 3. Y todo eso al cuadrado. Por eso me queda x menos 3. Y como mi b es positivo, o sea, es un 3, es el que se movió en 3 unidades hacia la derecha. Por eso me queda el negativo acá, que se mueve hacia la derecha. Y cuando se me forma el positivo dentro del paréntesis, se me mueve en el lado negativo del eje x. ¿Ya? Y lo mismo pasa para otro caso cuando el b toma un valor negativo. ¿Ya? Acuérdense que se traslada de forma horizontal según el valor que me dé dentro del paréntesis. Cuando yo voy cambiando lo que acompaña a mi x, pero adentro del paréntesis. Ya si yo lo sumo más 3, me quedaría x más 3. Como me quedó el más 3, se mueve pero 3 unidades hacia la izquierda, en la parte negativa. Y cuando me queda un x menos 3, como tengo un menos, acuérdense que se tiene que mover hacia el lado contrario, hacia la derecha. Por eso me queda en el vértice, me quedaría al final en el más 3. ¿Sí? Eso es una traslación en el eje x de la función potencia. También están las traslaciones en el eje y de la función potencia. Ya no es en el eje x, sino que en el eje y. Ups. Está acá. En el eje y. Ahora, fíjense acá. Ahora ya esta función es distinta a la otra. Porque si se fijan, lo que yo estoy sumando ya no está dentro del cuadrado, ¿cierto? Ya no es un x más 3, sino que es un x al cuadrado solito. Solito es el x al cuadrado. Y el 3 va afuera del paréntesis del cuadrado. O sea, está quedando un x al cuadrado más un 3. Ahora, la función se me va a trasladar en el eje x según el caso. Cuando este es positivo, ahora es distinto. Ya cuando el término que acompaña lo que está sumando a mi eje cuadrado es positivo, lo que va a hacer es la va a subir, va a quedar en el eje y, pero en la parte positiva. Y aquí ahora se da vuelta. Ahí ustedes, la recomendación es, ustedes dense valores de x, dense varios valores de x y se van a dar cuenta qué término le va a dar en el y. Por ejemplo, si me dan esta función x al cuadrado más 3, y yo quiero ver cuando el x valga 0, y acuérdense aquí, cuando el x valga 0, ¿qué valor va a tomar el y en esta función? Me quedaría 0 más 3, entonces por eso sube 3 unidades para allá. 3 unidades. ¿Sí? Cuando tengo el más en la traslación del eje y ese más está afuera de mi x al cuadrado, sube en el mismo sentido. Si me queda un más, sube en la parte positiva del eje y. Y si le quito 3 unidades, pasa lo opuesto, ¿cierto? Me baja en 3 unidades. Ya cuando el x toma un valor de 0, el g de x, en este caso, g de x va a ser igual a menos 3. Por eso el g de x está ahí. ¿Sí? Este es mi g de x. Este es mi g de x y este es mi f de x. ¿Sí? Ahora lo importante es que ustedes ya saben cómo funciona esto. Ya saben cómo se traslada, cómo se amplía la paridad. Entonces todo eso ya lo pueden ustedes usar en conjunto. Y es por eso que vamos a hacer un ejercicio que dice: la siguiente gráfica representa a cuál de estas funciones que están ahí. ¿Ya? No sé si quieren que les dé un poco de tiempo mientras lo quieren tratar de hacer y me van diciendo cuál alternativa ustedes creen que es. Lo importante es que analicen cada una y se vayan dando cuenta
¿qué significa que hay en cada caso? ¿Cuáles son todos los elementos que estoy trabajando? Le voy a dejar aquí la función. Parece que la función potencia es un ax elevado a n, donde yo a ese x yo le puedo quitar también algo adentro de mi n, y le puedo quitar o sumar algo que está afuera de mi n, y también me lo va a trasladar, ¿cierto? Como les explicaba recién. ¿Sí? Por lo general ese traslado lo que hace es mover el vértice, ¿cierto? Mueve toda la función en eje X o en eje Y. Depende de cada caso. Algunos están diciendo ahí la alternativa E. ¿Por qué será la E y no la D o la C? Bueno, vamos viendo entonces las funciones. Cada una de estas funciones, cómo se debería comportar en un gráfico. Por ejemplo, la función de la alternativa A me dice que es un 10x al cuadrado más 1. ¿Ya? Primero, cumple que es par, ¿cierto? Porque es un x al cuadrado. Si se fijan, la función está con respecto al eje x, o sea, al eje y. Si yo lo tomo, o sea, no es un eje y, sino que es una paralela que está al eje y. Si yo la tomo y la giro una vez, la doy vuelta, me queda tal cual, ¿cierto? En el mismo vértice, una paralela que está pasando por el vértice. Yo la tomo y la giro, me da justo la otra parte de la función. Entonces sí es una función par. Esta me dice que es 10x al cuadrado más 1. El 10 puede ser, bueno, si veo todas las alternativas, sé que hay un 10 ahí metido, quizá entonces tiene que estar el 10. Pero lo que le diferencia a esta de las otras es que adentro de mi x al cuadrado no tengo nada, ¿cierto? O sea, es un x más un 0. Por lo tanto, significa que se trasladó 0 unidades en el eje x. Entonces, debería estar esta función, debería estar acá, ¿cierto? Debería estar por lo menos en el x es igual a 0. Y no es este caso que nos están pidiendo, porque si no sería algo así, ¿cierto? Sería algo así. Y eso de ahí no es la función que nos piden. Entonces la alternativa A la podemos descartar al tiro porque sí cumple... No cumple nada. Cumple que es par, ¿sí? Cumple que sea un 10 por la x al cuadrado, ¿sí? Y la otra parte es cuando que si se mueve en una unidad, según esto, ¿cierto? Esto es que se mueve una unidad de forma positiva en el eje Y. Y se mueve una unidad de forma positiva en el eje Y, no, porque si no estaría ahí, ¿cierto? Entonces, por lo menos ya la alternativa A no es. La alternativa B es muy similar, solamente que aquí se puede ver un valor negativo, ¿cierto? El término que está acompañando a mi x al cuadrado es un menos 10. Es un menos 10. Por lo tanto, si da un valor negativo, ¿se acuerdan que la función era triste? ¿Y es una función triste en este caso? No, no es triste. Entonces la alternativa B también se descarta. Esta no es, esta no es. La alternativa C me dice es un 10, ya es positiva, ¿cierto? Hay un 10 positivo, está mirando hacia arriba, está feliz. Sí, puede cumplir con eso. Más 1. El x que está dentro de mi cuadrado es un x más 1. ¿Se acuerdan que si se movía en lo que está dentro de mi paréntesis, tenía un signo positivo al medio, significa que se movía una unidad de forma negativa hacia el otro lado, ya en el eje X, ¿cierto? Entonces significa ya de partida me puedo dar cuenta que eso estaría por ahí, ¿cierto? Y sería sí positivo, pero no tampoco la función que me están pidiendo. No es la función que me están pidiendo. Por lo tanto, la alternativa C tampoco es. Tampoco es la C, por lo mismo, porque como me queda un más 1, ¿se acuerdan que yo les dije que si se trasladaba en el eje X, y había un más al medio, si ustedes tienen que moverse de forma negativa hacia el otro lado, ¿ya? Entonces en este caso, como tengo el más al medio,
el vértice debería estar ubicado en la parte negativa, ¿ya? En el menos 1 debería estar ubicado. Por lo tanto, no cumple este caso. Ya sí cumple que está movido 3 unidades en el eje, en la parte positiva del eje Y. Ahora, el siguiente caso, la alternativa D. Menos 10, si yo voy analizando aquí de poquito, menos 10, ya al tiro lo puedo descartar porque no es triste, no está triste. Ojo ahí, señor Burns y Alonso, ¿ya? ¿Por qué no la alternativa C? Ahora la vamos a ver, ¿ya? Entonces, como es negativo esta función que está en la alternativa D, ya la puedo descartar, negativa no sirve. Y la alternativa E me dice que es 10, el número positivo, está feliz. Ahora el X, lo que está dentro de mi cuadrado, se mueve, como tiene un signo negativo, en el eje X se mueve una unidad hacia el lado derecho. Ya se mueve una unidad hacia el lado derecho. O sea, debería estar el vértice en el X es igual a 1. Y además me dice ahí que se mueve en 3 unidades de forma positiva en el eje Y. Y cumple eso esta función de la alternativa E, que se movió aquí. Como me dice menos 1, acuérdense que yo lo explicaba como lo que está dentro del paréntesis al cuadrado. Si tengo un signo negativo al medio, significa que se mueve en una unidad, pero al lado opuesto. No al lado negativo, sino que al lado opuesto, al lado positivo. Y por ese término que se va es porque está ubicado en esta parte de acá. Entonces estaríamos hasta ahora bien. Esto también porque está de forma positiva. Está feliz, ¿cierto? Y el otro término que tengo que analizar es cuántas unidades está trasladado en el eje Y. Aquí me dice que está trasladado 3 unidades de forma positiva en el eje Y. Entonces, por lo tanto, cumple que el vértice de esta función está justo ahí, ¿cierto? Y es 10, claro, es positiva, ¿cierto? Está súper achatada esa función, entonces sí cumple. Y si yo quiero comprobarlo, puedo tomar valores cualquiera. Cuando el X tome un valor de 0, cuando esta función que está acá, ¿cierto? La función, nosotros dijimos que era la alternativa B. Cuando la función, que es 10 por X menos 1 y todo eso al cuadrado, más 3, cuando la función toma un valor de 0, cuando X valga 0, me va a quedar 10 por 0 menos 1 al cuadrado más 3, y eso es igual a 10 por 0 menos 1 al cuadrado, me queda menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Más 3, y menos 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? Me quedaría 10 por 1 más 3, y eso me daría 10 por 1 es 1 y más los 3 es 13. Por lo tanto, si la función cuando X valga 0 es 13. Entonces aquí cuando el X valga 0, el Y que debería estar leyendo es en el 13 y se cumple. Y lo mismo si lo veo en el otro caso, que sería, me imagino que en el 2, porque es en el 2 ahí, ¿cierto? Y se cumple la función, ¿ya? Llevo más o menos 45 minutos de clase. Así que a poco porque el segundo ejercicio va a empezar ahora. Lo importante es que se entienda. Señor Burns, Alonso, que decían que era la alternativa C. ¿Se entendió cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Por qué no era la C? Acuérdense que era lo que está adentro de mi paréntesis, que está elevado a algo, lo que está adentro. Si me tengo un signo positivo, me queda un X más un 1, se mueve en sentido contrario, ya se mueve hacia la izquierda, en el lado de los negativos. No así cuando tengo el más 3 o el menos 3 afuera de ese paréntesis, ya lo estoy trasladando en el eje Y. Entonces si tengo un más 3 afuera, se traslada 3 unidades de forma positiva hacia allá, ya de forma sube en el eje Y. ¿Ya? Entonces la alternativa, claro, el término independiente exactamente es 13. Sí, ahí lo pueden ir comprobando. Ahí deberían estar comprobando, ¿cierto? Se pueden comprobar con las mismas funciones. Y esa es la alternativa E. Ahora,
¿Cuál de los siguientes gráficos me dice que representa la función f de x es igual a x más 2 al cubo? Ya aquí está al cubo más 5. Este quizá puede ser un poco más compleja porque son gráficos muy parecidos. Entonces aquí, claro, puede que sea la D, pero tienen que decirme con seguridad. Ya con todo lo que les he enseñado, tienen que decirme con seguridad cuál es. Por este motivo y por qué no son los otros, ¿cierto? Perfecto, y muy bien todo, Joaquín, Valentina, Constanza, Javier, muy bien. Sfiria, ¿ya? La alternativa D. Pero analicémoslos, analicemos estos gráficos, ¿por qué no es la alternativa A, ni la B, ni la C, ni la D? ¿Ya? Entonces, como yo siempre les digo, trato de explicarles los fundamentos de estas cosas para que ustedes después vayan en ejercicios y sepan de qué trata, sepan cómo diferenciar cada uno de lo otro y se pueden enfrentar de la mejor forma a cada ejercicio. Entonces, la alternativa A, lo que me dice, bueno, el gráfico lo que me puede decir un poco es que de partida es una función, pareciera que es cuadrática, ¿ya? Como es cuadrática, tiene un vértice hacia un lado y se forma una simetría con su vértice, no con el eje Y, sino que con una paralela al eje Y, se forma una simetría. Por lo tanto, ya no es un número par, o sea, debería ser bueno, la función que me dicen que es una función impar, ¿cierto? Tiene un n elevado, o sea, un n igual a 3. Por lo tanto, de partida la alternativa A no es porque es una función par lo que se está viendo acá. Es una función par, acuérdense que es par cuando hay una simetría con una paralela al eje X en el vértice. Y en este caso no corresponde a la alternativa A, por esos motivos. Está movida 2 unidades hacia la derecha, bueno, hacia la izquierda en ese caso, tampoco, y está en 5 unidades sobre el eje Y, tampoco. Así que esta alternativa ya no es. Ahora, analicemos las otras alternativas. La alternativa B me dice este gráfico, si yo lo analizo, ese centro que se forma ahí, ese punto de inflexión que se llama, es que el momento en cuando empieza a cambiar de pendiente, ese sería como el vértice del eje X, o sea, del X cuadrado, vendría como el vértice, pero es un punto de inflexión, ¿ya? Y lo que me dice este centro que está acá es que la función está en 2 unidades hacia la izquierda. Si está en 2 unidades hacia la izquierda, significa que el X se movió en más 2. ¿Ya? Se movió más 2. Está en 2 unidades hacia la derecha. O sea, hacia la izquierda, como está positivo, se mueve 2 unidades hacia la izquierda, ¿ya? Y eso es una función cúbica, ¿cierto? Es una función impar. Ya puede ser esa. Pero la diferencia es que a mí me piden que la función esté trasladada 5 unidades sobre el eje Y. Sobre el eje Y. Y esta función de aquí no está trasladada 5 unidades en el eje Y, sino que está, bueno, no está trasladada, sino que está con un más 0. ¿Ya? Entonces me quedaría la función así. Un f de x es igual a un x más 2 al cubo más un 0. Ya está ubicada en el y igual a 0 y ahí se empieza a formar la función. Y no es tampoco la que me piden. ¿Sí? Entonces esta de aquí tampoco es. Ahora veamos la alternativa C. La alternativa C lo que me dice es lo mismo. Tengo que fijarme aquí en el punto de inflexión que hay acá. Dice que se movió 2 unidades hacia la derecha. Si se movió 2 unidades hacia la derecha, significa que el número que está adentro de mi cuadrado, el paréntesis, tiene que ser un menos 2. Bueno, es un menos 2. Y eso es al cubo, porque es una función impar, se ve como una función impar. Y además está en 5 unidades desplazadas en el eje Y. O sea, tiene un más 5. Y esa es la función que nos están pidiendo. Claramente no es la misma función porque dice que está trasladada en 2 unidades, pero de forma
hacia el lado negativo, ya tiene un más 2, por lo tanto se traslada de forma negativa hacia la izquierda. Si está trasladada 5 unidades en el eje Y, que podría ser si ustedes lo ven así, pero no es exactamente la que me piden. Entonces, por lo tanto, este gráfico de aquí ya no es, y por descarte, ya la alternativa D va a ser. Pero comprobémoslo. Aquí el punto de inflexión está de nuevo aquí. Aquí ya empieza a subir, ¿cierto? Aquí está bien en bajada. Ese punto que es el 2 me dice que se trasladó de nuevo 2 unidades hacia la izquierda. Y como se trasladó 2 unidades hacia la izquierda, significa que tengo un más 2. Más 2. Como es la función, una función impar, está bien al cubo, ¿cierto? Y además está trasladada, ese punto de inflexión ahí, está trasladada en 5 unidades en la parte positiva. Por eso se pone un más 5 en este caso. Y acuérdense, eso es la diferencia entre la traslación en el eje X y en el eje Y. Y esa es la función que me están pidiendo. Es equivalente a esa, ¿cierto? Ese f de x es igual a x más 2 al cubo más un 5. ¿Sí? ¿Ven? Si no es tan difícil cuando se sabe lo que se está haciendo. No es llegar y tirar la chunte porque esta puede ser, puede que se parece a la que yo había visto. No, todo tiene un porqué en estas funciones. En matemática todo tiene un motivo. Y lo importante es que ustedes sepan cuáles son, cómo trabajarlo y que ustedes tengan que seguir practicando un poco ya para ver todas las otras funciones. Ya no se puede abarcar, no le puedo abarcar en esta clase todas las funciones que existen, todos los casos que hay, ¿cierto? Y eso ya dijimos que es la alternativa D, ¿cierto? Y es la alternativa D. ¿Sí, chicos? Y con esto quedaríamos entonces... con esto quedaría entonces la clase de función potencia, ¿ya? Entonces, si tienen dudas, dejemos unos minutitos para dudas. Profe, ¿cómo sería esa función pero negativa? Veamos. Fíjense acá. Tú me dices que veamos con una función cualquiera. Una función cualquiera. Vamos a hacer el gráfico, ¿ya? O sea, para hacer el gráfico ustedes tienen que ver valores de x y valores de y. Pero puede ser la función f de x es igual a x menos x al cubo, ¿ya? Menos x al cubo. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Cierto? Y menos x al cubo. Cuando el x al cubo tiene una parte negativa, vamos a ver qué valores van a tomar los x y los y para poder graficarlo. Lo mejor es siempre partir con números conocidos. Cuando la función toma un valor de 0, ¿qué valor me va a dar el y? Me va a quedar 0 elevado a 3 por un menos 1 que está ahí, me quedaría 0. También parte en el 0. Cuando el x toma un valor de 1, la función me quedaría x elevado a 3, que sería 1 elevado a 3, me quedaría menos 1, porque es 1 elevado a 3. Esto es menos por 1 elevado a 3. ¿Ya? Cuando vale 2, me va a quedar lo mismo, ¿cierto? Menos 2. Cuando vale 3, menos 3. Cuando vale menos 1, la función me va a quedar menos 1 elevado a 3. Y menos 1 elevado a 3 es menos 1. Menos 1 por menos 1, menos 1 por ese menos que está acá, me lo deja positivo. ¿Ya? Y el menos 2 me quedaría como más 2 y el menos 3 como más 3, ¿sí? Y si yo grafico eso, me queda en el 0, en los x cuando valga 1, me va a quedar por acá, ¿sí o no? Por aquí, porque el x vale 1 y la y es la que vale menos 1, está acá abajito. Cuando vale 2, me va a quedar por aquí. Bueno, no es menos 3, perdón, es menos 3, menos 4 y esto es 3 por 3 son 9, estos son 27, ¿ya? Y así va creciendo. Ya me quedé con el puro signo y eso es 4 y esto también es más 27, así va creciendo mucho más. Por lo tanto, cuando valga 2, esta función va a valer menos 4, está por acá. Cuando valga 3, la función va a valer menos 27, va a estar por aquí. Entonces va a ser algo así.
algo así y así, ¿cierto? Sino que se me da vuelta, ¿ya? Y así quería esa función negativa. Guillermo, yo 2 semanas viendo los videos de matemáticas, donde hace una profesora. Y esta dice NEM. Y esta clase me siento que la otra lleva más clases, no entiendo. Sí, lo que pasa es que la profesora de NEM, la profesora de... ella hace PSU, hace clases para PSU y hace ejercicios de PSU. Todo lo que ustedes necesitan para PSU, ella les va a enseñar bien. Ya, lo que yo veo es... yo trabajar en el NEM. ¿Ya? O sea, materia no específicamente... puede ser materia que ustedes ven en sus cursos, pero que no necesariamente se basan en la PSU. ¿Ya? Por eso son clases distintas. ¿Sí? Yo llevo menos clases porque lo que pasa es que yo entré tarde, hubo un cambio de profesores y empezamos con clases mucho más... Empezamos hace poco, llevo, no sé, 1 mes y medio creo. Bueno, entonces hubo un tiempo en que no se hizo clases de NEM, por eso ella lleva más clases y yo llevo 16 clases nomás. ¿Sí? Ah, claro, yo lo explicaba. ¿Sí? Ya chicos, espero que les haya gustado la clase. Acuérdense de hacer hartos ejercicios, porque es la única forma de que ustedes después les vaya bien en sus pruebas que tengan. Es la única forma, se lo digo yo de forma personal, porque me ha pasado, ¿cierto? Que uno estudia poco, hace poco ejercicio y al final les termina yendo mal. Y uno se da cuenta que cuando hace más y más ejercicio, sí les van saliendo los mismos o muy parecidos y dicen, esto ya lo vi, ya sé cómo se hace. Es mucho más simple haberse equivocado antes que después la prueba. ¿Sí? De nada, Guillermo. Qué bueno que le haya gustado, Karin. Constanza, qué bueno que le gustó. Sí, hasta tarde, Monrose. Bueno, chicos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos entonces la próxima semana. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada, sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!